Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Yo soy el licenciado Pablo Rossini, soy el profe adjunto a la Cátedra de Biomecánica y en esta oportunidad como tema le voy a presentar lumbar y pelvis, que corresponde a la parte teórica. Iniciaremos aquí una observación con respecto a lo que son sinergias, centros de gravedad, respuestas de equilibrios ascendentes y descendentes. Y bien, es la gran pregunta que nos hacemos cuando empezamos a observar y empezamos a analizar los tipos de pacientes que nos visitan. Nosotros no estamos viendo un dolor, no estamos viendo una rodilla inflamada, un hombro operado, nosotros estamos viendo un paciente y a partir de ahí tenemos un montón de variables para consultarnos, autoconsultarnos, cómo es la característica de ayuda que le puedo dar, cómo es el dolor que él tiene, si es importante, si es al arrancar el día, si es al movimiento, si es finalizando una actividad, qué tiempo lleva con este tipo de dolor o cómo le está generando una característica disfuncional al momento de generar una actividad o no. Y observando, escuchando al paciente que nos hace la consulta es donde empezamos a analizar y a sacar las primeras conclusiones para poder actuar. Nosotros no vamos a ser automatizados en la acción, en la interpretación de lo que nos está diciendo. Tenemos que poner en marcha nuestros sentidos para que verdaderamente nuestra acción sea eficaz. Ese sistema nervioso el que se encarga cuando nosotros empezamos a analizar cómo es ese gesto, todos los elementos, no debemos dejar de considerar los planos y ejes estando vayan teniendo, y a partir de ahí con una respuesta tenemos tres tipos de plano: autónomo, apical, que está aquí representado en color rojo, y nos mueve hacia dar una respuesta lateral, de características ascendentes y descendentes en lo transversal o el plano horizontal, que nos va a determinar el hacia arriba y hacia abajo del cuerpo. Y también tenemos el plano coronal o el plano frontal, que está representado en el color azul, y nos va a determinar todo lo que sean movimientos hacia adelante o hacia atrás, en lo ventral y dorsal. Cuando vamos a considerar un individuo, una persona, un movimiento en los tres planos, debemos tener presente que hay dos tipos de equilibrio: el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El primero habla de que un cuerpo está en equilibrio cuando la vertical del centro de gravedad cae sobre su base de sustentación, y a partir de que se genera un movimiento tiene que tener una respuesta adaptada, compensada, inversamente proporcional a lo que generó el movimiento en sí. Otra de las características del equilibrio es que puede ser dinámico. Estudia las diferentes acciones, las diferentes respuestas del cuerpo cuando éste se moviliza o hacia otro lado. Este equilibrio dinámico se basa a partir del estático para generar su mayor eficacia y control. Ahora bien, cuando hablamos de equilibrio estático tenemos dos tipos de respuestas de reequilibrio: ascendente y descendente. El primero, el ascendente, está formado por el tronco y por los miembros inferiores, y el segundo a partir del tronco y las respuestas cérvico-dorsales con características de movimiento. Y para mantener esta situación permanente de reequilibrio, nosotros nos valemos de las cadenas musculares, las reacciones faciales de nuestro cuerpo, que van a dar una contención en todo nuestro territorio corporal, una característica de movimiento que a partir de la individualidad muscular se reorganizan entre ellos y nos generan un movimiento fluido, un movimiento eficaz. Si vamos a ver ya de manera específica lo que son los movimientos de pelvis, de manera muy grosera vamos a decir que tenemos dos tipos de grandes movimientos: la ante y la retropulsión, que aquí se representan con las flechas verdes, y la ante y la retroversión, que se representan con la flecha azul y la flecha roja. Tenemos que decir que no hay posibilidad alguna de que yo tenga un movimiento de versión sin que no tenga el de pulsión. Y asimismo de otra manera, ¿no? No tengo posibilidad de que un momento de antepulsión
se genere si no tengo una retroversión. De igual manera, una anteversión lleva consigo un movimiento de retropulsión. Y si seguimos analizando desde la macro observación hacia la micro, hacia el micro movimiento, vemos que la pelvis sigue teniendo y va a considerar muchos ejes de trabajo, tanto y en función como sean las superficies articulares que la conforman. El sacro, el ilíaco derecho, el ilíaco izquierdo, cada uno de estos ilíacos con sus articulaciones en pubis y en isquiones van a determinar un bloque general. Ese bloque general está dividido en la hemipelvis derecha e izquierda, donde lo observamos en la imagen inferior al centro, donde vemos una vista superior de la pelvis y hacemos allí una observación de la proyección que hace la sacroilíaca desde atrás hacia adelante, desde afuera hacia el centro, pasando por la sínfisis del pubis. Entonces, cuando esta hemipelvis, considerada por ejemplo del lado derecho, va hacia abajo y hacia adelante, al mismo momento se genera un reequilibrio del lado opuesto de la hemipelvis izquierda, que va hacia atrás y hacia arriba. Y para que el movimiento se produzca necesitamos fuerza, necesitamos trabajos sobre la actividad de la pelvis. En este caso vamos a tener dos tipos de fuerza. Una fuerza descendente, que es la fuerza de gravedad, que es la fuerza que nos presiona desde arriba hacia abajo, hacia el suelo, y tenemos también en contrapartida la reacción de la fuerza peso, que es el peso que nuestro cuerpo ejerce sobre la tierra y que genera un empuje desde abajo hacia arriba. Ahora, si ustedes observan, las fuerzas de empuje, tanto ascendente como descendente, no son de manera centrada. Entonces van a generar un movimiento de la pelvis no solamente hacia abajo, sino hacia adelante en una anteversión, y la de la fuerza peso hacia arriba y hacia un movimiento de retroversión. Entonces ya empezamos a combinar diferentes tipos de movimientos, que serían diferentes tipos de planos de trabajo donde vamos a tener presente. Pensemos y analicemos que la pelvis tiene una estructura donde recibe permanentemente fuerzas, sea en el sentido estático o dinámico, en un sentido estrictamente direccional, ascendente o descendente, como lo vimos en la diapositiva anterior, o también con una característica de fuerza oblicua a los segmentos que van a concentrar toda su intensidad de carga. A partir de allí vamos a tener movimientos que van a ser simétricos o asimétricos, por ejemplo el caer en un solo pie, por ejemplo el estar generando una carrera, una marcha, donde tenemos un apoyo oscilante, un apoyo unilateral, y a partir de allí tenemos que tener fuerzas que reaccionen sosteniendo todo el volumen de la pelvis. Esos elementos que van a controlar y mantener la integridad de la pelvis son pasivos y son activos. Del lado de los pasivos, como vemos en la imagen que se observa en la pantalla del lado izquierdo, vamos a tener los ligamentos sacrotuberosos y sacroisquiáticos. Del lado de los elementos activos, vamos a reforzar estas estructuras anteriores con los músculos piramidal y los músculos coxígeos. Obviamente estamos hablando de que cada estructura de las nombradas recién están por cada una de las hemipelvis. Ahora bien, todo lo que nosotros aquí estamos observando, hablando y analizando de las diapositivas anteriores tiene un marco teórico, un marco ideal que no siempre se genera y se da de esta manera. Lo normal es que siempre haya una de las fuerzas que predomina por sobre la otra, y a partir de ahí se generan las situaciones de acomodo, de acople, ya sea a nivel pélvico, articular, como lo vemos en este caso, pero siempre a nivel muscular. Hacia arriba, hacia abajo vamos a tener cadenas de trabajos ascendente y descendente equilibrándose en función de dónde se genera el problema. Como lo vemos en la diapositiva, aquí tenemos una mayor activación con esta retroversión de la pelvis en función de lo que sería la cadena de trabajo en flexión. Los músculos rectos abdominales, sus sinergistas antagonistas, los isquiotibiales, tienen una mayor activación muscular. Eso me va a posicionar a la rodilla en una posición permanente de genuflexo, y hacia arriba en una cadena de trabajo ascendente
me va a generar una situación de aumento de la curvatura en la espalda dorsal, un aumento de la cifosis. Esta posición de la columna alta, aumentada en su parte superior, me va a condicionar la ubicación de la cabeza. Me la va a poner hacia adelante, me la va a adelantar y eso me va a generar un aumento de la curvatura cervical. Y de manera inversa, lo que recién veníamos charlando y conversando con la diapositiva anterior, aquí lo que aumenta su eficacia de trabajo por sobre la otra fuerza es la fuerza descendente, la fuerza de gravedad, donde me genera una mayor activación de la cadena de extensión, fundamentalmente a partir de un músculo biarticular como es el recto femoral y de su sinérgico antagonista como es el cuadrado lumbar. La respuesta, la reacción que va a tener articularmente hacia abajo es el posicionamiento de la rodilla en un genus recurvatum y hacia arriba la respuesta de disminución en la curvatura dorsal, un aplanamiento de la curvatura de la columna a nivel de raquis en general. Muy bien, lo que ahora vamos a observar es estas dos mismas fuerzas de trabajo, de carga que venimos hablando, pero observándolas desde un plano frontal, desde una mirada anterior. Y acá vamos a analizar cómo la fuerza descendente, a medida que va bajando por la columna, llega a la zona lumbosacral y se divide en dos para dirigirse a cada una de las dos sacroiliacas, derecha e izquierda. Desde abajo hay una fuerza de ascenso, la misma y única fuerza de carga, de ascenso, que es la fuerza peso, pero dividida en dos, por cada una de las dos extremidades que tiene contacto nuestro cuerpo con el suelo. Al momento de llegar a la zona de cadera, se subdivide también en dos. Una parte va hacia atrás y hacia arriba para anular la fuerza descendiente y la otra va hacia adelante y hacia abajo para anularse con su homóloga del lado opuesto, donde en sínfisis del pubis. Aquí entonces, marcadas las fuerzas de carga ascendente y descendente, derecha e izquierda, anteriores y posteriores, observamos que la pelvis se encontraría en un perfecto y armonioso equilibrio. Todo funciona hasta que volvemos nuevamente a desequilibrarnos y aparecerán fuerzas permanentemente de reequilibrio. Dejemos por un ratito lo que son fuerzas de trabajo, fuerzas de equilibrio y contraequilibrio a nivel de la pelvis y enfoquémonos en la misma pelvis pero analizando las estructuras musculares. Esos mismos músculos que ustedes hace poquito han estudiado con respecto a puntos de orígenes, puntos de inserción, que hacen un movimiento concreto, puntual y específico, no están así. Hay estructuras musculares que participan haciendo diferentes tipos de contracturas y ejecutando diferentes tipos de movimientos, inclusive movimientos que son antagónicos. Depende del movimiento, depende de la activación, depende del plano por el cual vayan a trabajar y el eje de movimiento que vayan a ejecutar, son las estructuras musculares que nosotros consideramos a partir de ahora como elementos indispensables para generar el movimiento. Esas mismas estructuras musculares que van a generar el movimiento, algunas están partícipes de esta situación, de este verdadero pañal muscular. El corazón, el centro, el lugar donde se concentra toda la fuerza y donde se protege nuestro centro de gravedad, y a partir de esta instancia tenemos una mejor actividad, una mayor respuesta de desarrollo para las extremidades superiores e inferiores en el movimiento del ser humano. Desde el core hacia arriba para tener una vinculación con caja torácica y extremidades, y desde el core hacia abajo para tener una vinculación con extremidades inferiores.